Muy buenos días. En Cara a Cara nos visita el senador Jesús Casillas, senador por el Partido Revolucionario Institucional. Muchos temas para platicar con él, desde la agenda que actualmente se discute en el Senado hasta los temas relacionados con la seguridad. Comenzamos Cara a Cara. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusain. 9 de la mañana con 5 minutos. Les recuerdo las formas de contacto en este espacio. Teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266. También nos pueden mandar un WhatsApp al 3318-8076-41. Preguntas, comentarios, análisis. Nos visita hoy el senador Jesús Casillas, senador del Partido Revolucionario Institucional. En unos minutos más comenzaremos el diálogo, la conversación con Jesús Casillas. Antes, un repaso breve sobre lo que nos dejó la semana, una semana marcada por lo que sucedió en Puente Grande, por los sucesos, por aquella fotografía que hemos discutido hasta la saciedad. Y de esa fotografía y de esos videos que se han desprendido de la publicación de Milenio el lunes pasado, ha habido muchos debates que incluso me parecen más interesantes y mucho más provechosos. Muchos debates que tienen que ver con el sistema de justicia en su conjunto. Hoy también el periódico Milenio publica una tasa que me parece alarmante. 1 de cada 2 ciudadanos en nuestro país, 50%, en el caso de Jalisco, 50% de los reos que ahorita están en alguna prisión de nuestra entidad no tienen sentencia. Es decir, debido a que un juez definió o determinó que lo mejor es que siguieran su juicio, que siguieran su procedimiento en prisión, pues han tenido que enfrentar desde la cárcel, desde lo que implica estar en un reclusorio, han tenido que enfrentar el inicio y el juicio, el inicio de una condena que muchas veces ni siquiera llega. 50% de los reos no tienen en este momento sentencia. Nos habla, sí, de un sistema, el anterior al sistema de justicia penal acusatorio, de un sistema adicto a la prisión preventiva. Te robabas un chicle, no tenías influencia, a la cárcel. Fumabas marihuana, no tenías influencia, también a la cárcel. Y eso ha derivado en un modelo carcelario y penitenciario totalmente rebasado, con sobrepoblación, en donde quien entra a esas cárceles en realidad nunca enfrenta las condiciones adecuadas para readaptarse socialmente o para reinsertarse socialmente, sino que se tuerce todo el sistema y termina generando criminales que salen de las cárceles. 42%, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, cuando salen de la cárcel vuelven a delinquir. Es una cifra tremenda que, por cierto, en los últimos 10 años se multiplicó por 600%. Estamos hablando de datos que nos ilustran nuestro gran fracaso como país, no poder construir un sistema penitenciario y carcelario que recupere a los ciudadanos, que quien la hizo, quien tuvo problemas en términos jurídicos, quien cometió delitos, pueda encontrar una segunda oportunidad y se pueda reinsertar en la sociedad. Ese es un debate fundamental. Nos dijeron a inicio de esta administración de Aristóteles Sandoval que había que hacer cambios estructurales, institucionales en la materia, que estaba mal eso de que las cárceles y las prisiones dependieran de la Secretaría General de Gobierno y que lo mejor era cambiarlos para que estuvieran dentro de la órbita de la Fiscalía General del Estado. Tampoco vimos cambios de fondo en la forma en que se operan los penales y en que se operan las prisiones en nuestra entidad. Y vemos también un modelo totalmente colapsado en donde toda la cadena de custodios lamentablemente no está cumpliendo su trabajo a fondo
y está tanto el Ministerio Público como los jueces, como los policías en un sistema de una cadena de custodios que en realidad no nos ayuda a tener un sistema que imparta mejor la justicia en nuestra entidad y a nivel nacional. Esperemos que este video nos lleve a debates de este tipo: cómo hacemos de las prisiones, cómo hacemos de las cárceles espacios dignos de recuperación de los delincuentes para que en sociedad puedan ser útiles. También el día de ayer se aprobó en el Congreso del Estado, ahora sí, la famosa venta de la Casa Jalisco en Chicago. Bueno, lo había aprobado el Congreso y también aprobó la propuesta el gobernador del estado y el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, que instó, por cierto, a acelerar este proceso. Y bueno, más allá de todo el debate que ha habido sobre la Casa de Jalisco en Chicago, si sirve, si no sirve, si es una inversión que tenemos que pagar los jaliscienses o no la tenemos que pagar, hay que decir que este inmueble fue adquirido hace poco menos de 8 años, en 2009, por 43.6 millones de pesos. También se hizo algunos gastos en remodelación y total, al final se terminaron los costos totales de la obra en torno a los 70 millones con el precio de adquisición y todas las remodelaciones que se hicieron de la casa. Y el Congreso de Jalisco, en una decisión extraña, aprueba que la casa se venda en 31 millones de pesos, es decir, menos del 70% del valor que tuvo en la compra y en la remodelación. Y esto nos habla no solo de las tonterías en lo que de pronto gastan nuestros gobernantes, como si el dinero sobrara, como si no hubiera pobreza, desigualdad, falta de oportunidades, inseguridad. Gastan en este tipo de cosas y después subastan los bienes públicos como si fueran de ellos y como si tuvieran pues digamos la atribución de definir el precio y de subastar bienes públicos al precio que se les da la gana. Ahí ya los jaliscienses perdimos con la inversión, perdimos con la apuesta de esta compra que se hizo en el gobierno de Emilio González Márquez, y también nos habla de una, digamos, pues de una severa tendencia que existe a no darle valor a estos bienes públicos. Nos pasa con la Villa Panamericana. La villa está ahí, está en los ojos de todos, desaprovechada, haciéndose vieja, perdiendo valor. Y sin embargo, no han tenido la capacidad ni el gobierno del estado ni los gobiernos municipales para ponerse de acuerdo y decidir qué se va a hacer con la Villa Panamericana. Hay que destruirla, hay que utilizarla para un centro de bajo uso, pero que no tenga un impacto medioambiental tan fuerte. Es decir, no hay realmente una definición de qué hacer con estos bienes públicos, y de poquito en poquito se van haciendo viejos, se van quedando ahí, perdiendo su valor, y después seguramente habrá un empresario que los adquiera a un precio totalmente de ganga para poder recuperar algo de la inversión en este tipo de inmuebles. Estamos hablando de problemas profundos, problemas de pensar que ese dinero, que el dinero con el que adquieren las cosas es un dinero personal, patrimonial, del que pueden hacer uso como se les dé la gana. Ahí está, algunos de los temas que nos ha dejado esta semana. También el robo de combustible sigue siendo una discusión acalorada después de lo que vimos en Palmarito, las ejecuciones, también la agresión de parte de algunos estafadores de gasolina contra el ejército. Y también, como siempre, nos quedamos en las ramitas, en los debates sobre los asuntos penales y delictivos per se, pero pocas veces empezamos a trazar la cadena, toda la trama que existe detrás del robo y el hurto de gasolinas, en donde por supuesto que siempre se ha sabido, aquí no han aceptado gente de todo tipo, que ha estado vinculada a los procesos y que conoce a la paraestatal. Se sabe que hay gente de Pemex involucrada en este tipo de hurtos, un problema grave de seguridad nacional, ya no solo por todo el dinero que se va, por los miles de millones de pesos que se van y que se desvían, sino también porque se está generando una fuente de ingresos muy importante para el crimen organizado, una fuente de ingresos que incluso puede aminorar el impacto de la reducción de la entrada de recursos por parte del crimen organizado y de las drogas o de otros delitos que son también muy graves. De fondo es limpiar estructuralmente el problema y tratar de delinear toda la cadena que está estafando los combustibles en este país
y que caigan responsables, no solamente los guachicoleros en base o no solamente algunos personajes secundarios de esta grave problemática. Vamos a ir al corte. Les recuerdo que en unos minutos más está con nosotros el senador Jesús Casillas. Las formas de contacto: 3122-4200, 3122-4266. También está el WhatsApp 3318807641. Regresamos a Cara a Cara. De la mañana con 18 minutos. Saludamos al senador Jesús Casillas. Muy buenos días. Muy buenos días, Enrique. Muy buenos días a los amigos del auditorio. Muchísimas gracias por la invitación. Hay muchos temas que platicar. Senador, ¿por qué no empezamos con un asunto que desde que lo anuncié el día de ayer hay mucha gente que me ha escrito, que tiene que ver con la cobranza extrajudicial? Platícanos, y un poquito para poner el contexto, son estas llamadas que a todos nos ha tocado, a deshoras que hacen de pronto bancos, tiendas departamentales, bueno, cualquier tipo de empresa que te dé un crédito, y que de pronto son agresivos, te llaman y te dicen que si no pagas va a pasar tal cosa. ¿Qué se aprobó en términos de sanciones? Mira, fíjate, primero comentarte que la primera iniciativa que presenté en el Senado de la República fue precisamente esta de normar la cobranza extrajudicial. Para quien amablemente nos escucha, ¿qué es la cobranza extrajudicial? La cobranza extrajudicial son aquellas gestiones que realiza el acreedor ante el deudor para no ir a un juicio. O sea, previo a un juicio te digo, oye, no te quiero demandar, ya págame, y evita que te demande y que a lo mejor te puede resultar hasta más caro y más gastos gastos administrativos, los gastos que genera un juicio, abogado, etcétera, intereses, en fin. Y a lo mejor podemos llegar a un acuerdo, que eso no estaría mal. El problema es que, de acuerdo al Banco de México, en nuestro país tenemos que casi 60 millones de habitantes, 52 millones de habitantes, contamos con algún tipo de crédito, ya sea de la tarjeta, ya sea un crédito por la compra de un automóvil. Hasta el celular, ¿no? Hasta el celular, en fin, sí. Todos tenemos un crédito. Y de ese universo de 50 y tantos millones de mexicanos, el 10%, de acuerdo al Buró de Crédito, han manifestado algún tipo de mora, algún tipo de retraso, lo que quiere decir que 5 millones de personas pueden estar en esta situación de ser víctimas de estos procesos que no son legales, que no son legales, pero que sí estaban de alguna manera tolerados porque no había ninguna normatividad que de alguna manera los reglamentara. Entonces, en la primera reforma, más que la penal, ¿no? Amenazas, sí, eso. Sí, primero fue fue muy complicado porque duró 5 años y bueno, pues hay que seguro había algunas tiendas no muy contentitas con esto, ¿no? Efectivamente, dice, oye, si nosotros no lo hacemos, bueno, si no lo haces, pues ¿qué te preocupas, no? Entonces, la CONSAR, todo el mundo le entró y luego también recuerden que hay legisladores que de alguna manera otras de sus actividades también tienen que ver con algún tipo de actividad comercial y dice, oye, a mí tengo una cartera vencida de tantos millones de pesos, pues demándale. Oye, pero eso es conflicto de interés. Claro, no, las familias, ¿no? Las familias. ¿Qué te puedo decir? Por ejemplo, una compañera senadora dueña de la Coca-Cola en Nayarit, por ejemplo, ¿no? O tienen empresas allá de... Pero pues se debe excusar de no votar en esos temas. Independiente de esto. Lo que te quiero decir es que en el primer proceso logramos que en la reforma financiera, concretamente en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, establecimos un método para que esta actividad de alguna manera se normara, se reglamentara. ¿Qué fue lo que se aprobó en esa reforma? Que la cobranza extrajudicial debería realizarse en horas, digamos, prudentes, de 7 de la mañana a 9 de la noche las llamadas telefónicas. Fuera de ese horario ya están cayendo en de 7 de la mañana a las 9 de la noche. ¿Y cómo se deben de dirigir a la persona? ¿Quién la hace? Se deberá de identificar plenamente quién es, cuál es la empresa o quién es el deudor, quién es el acreedor. Deberá utilizarse un lenguaje respetuoso, adecuado. No deberán de establecerse ningún tipo de comunicaciones que aparenten ser notificaciones judiciales. No podrá fijarse en ninguna de las viviendas algún tipo de notificación en los términos que vengan, para no de alguna manera pues mostrar que ahí vive una persona que tiene algún tipo de adeudo. Así las cosas, esto caminó los primeros 2 años, pero pues esto no se logró abatir
Y entonces nos encontramos con que, por el contrario, entre más deudores, pues los términos en que se realiza esta actividad, que es abusiva, grosera, violenta, no se redujo. Entonces cuando ya hay los mecanismos que el Estado ha establecido para que la sociedad pueda caminar de alguna manera en armonía, y esto no sucede, tiene que entrar la mano del Estado. Y por eso es que aprobamos una modificación al Código Penal Federal, concretamente el artículo 284 bis, que castiga de 2 a 4 años de prisión a quien realice cobranza extrajudicial violenta. ¿Cuál es esta actividad? Pues aquellos que realicen llamadas a deshoras, que utilizan un lenguaje violento, ofensivo, aquellos que utilizan la documentación que parece ser oficial cuando no la es, aquellos que van y hostigan a quien sin ser deudor, puede ser el aval, pueden ser los parientes del deudor, o quienes fungieron, por ejemplo, como referencia personal, que a veces que ni nos enteramos, ¿no? Hay quien... Pero tienen que ser groseros, amenazar o hablar a deshoras. O dejar un documento. Si hablan a deshoras, por ejemplo, que es multa. Bueno, ahí en la ley de transparencia y ordenamiento de los servicios financieros establece que es la Conducef la instancia adecuada, inclusive la propia Profeco se puede presentar la queja. Y de alguna manera ahí hay una sanción. Pero no, acá, cuando es un lenguaje violento o cuando se hostigó a los hijos o a los hermanos. Pero eso ya lo podías hacer a través de los métodos penales. Si te amenazan, podías acudir a un... No, aquí es el lenguaje, aquí es la forma... Pero también, por ejemplo, si voy en la calle y alguien me dice algo, sí, bueno, pues también lo puedo denunciar. Sí, también, no, pero lo que me refiero es que hay tantos casos que no se pueden resolver y digo, de pronto este tipo de cosas me pueden parecer papel mojado. No, porque cuando vas, metes una denuncia, si no agarran no, es que esta está muy sencilla. Que agarren a un telefonista. No, hombre, ahorita ya con los mecanismos te identifican plenamente de dónde se hizo la llamada, quién la hizo, a qué hora se hizo. Y esto se encargará la Procuraduría General de la República. Lo que hay que hacer es presentar. Y en este caso, ¿quién paga? ¿La empresa? O sea, por ejemplo, ¿a quién le puedes iniciar un procedimiento? Dice en el artículo que quien realice este tipo de actividad por sí o por interpósita persona, es decir, que yo mande a alguien, tiene responsabilidad. Entonces, yo le debo a la llantera tanto dinero y el propietario puede serse también acreedor a una sanción de esta naturaleza, que puede ir a parar a la cárcel. Porque además... Sí, porque a veces los telefonistas reciben órdenes. Sí, pero la forma... A ver, yo tengo... Pero también tiene su responsabilidad, claro, por supuesto, pero... Dice, óigame, desdichado, no sea usted deudor, no sea usted la paga, ya tenga vergüenza, ¿no? ¿Cómo es posible? Dígale a su hija que nos pague, porque además a usted y a ella, los dos, nos los vamos a llevar a la cárcel. Y mire, más vale que paguen, porque mañana vamos a ir por todos sus tiliches y los vamos a sacar en la calle. Todo ese tipo de situaciones que, digo, estoy siendo moderado por estar entre los medios de comunicación, pero hemos escuchado grabaciones realmente... ¿Pero realmente meterlos a la cárcel lo soluciona? Sí, este tipo de problemas? No, lo que se trata es... Hoy leí en Milenio, 50% de los reos ni siquiera tienen sentencia sobre población carcelaria. Sí, pero... que parece que todo lo queremos resolver con cárcel. No, lo que pasa es que, bueno, si no se ha resuelto, no puedes permitir. Por eso este mensaje ni siquiera va a quien tiene un tipo de adeudo, es para quien está realizando esta actividad, pues que la detenga. Si no quieren estar en esa situación, si no quieren sobrepoblación, si no quieren pasar en la cárcel y no quieren que su proceso no concluya, pues que no lo hagan, tan sencillo. Si tienen algún adeudo, están los tribunales, ahí presentó la demanda. ¿Qué es lo que pasa, Enrique? Que, por ejemplo, sobre todo la gente más afectada es la que menos tiene. Sí, de acuerdo. La gente que de alguna manera fue y sacó la crédito de 2,000 pesos. Y entonces un crédito de 2,000 pesos, dice el acreedor, contratar a un abogado para ir a cobrar 2,000. Sí. No me conviene, mejor voy y lo presiono, lo insulto, mejor voy y utilizo de alguna manera un tipo de presión para que me pague, y si no lo voy a dejar hasta que logre el pago. Pues eso no se vale. Si hay alguna acción que reclamar, ahí están los tribunales. Lo que no quita, senador, la responsabilidad individual de quien asume un crédito, de pagar lo que tiene que pagar, de asumir, ¿no? Son dos cosas completamente distintas. Lo que sí yo quiero decir es que nadie se salva de pagar, ¿eh? O sea, y si tú me dices, oye, esto te está promoviendo una cultura de no pago, no. Lo que estamos diciendo es que este proceso previo, que no estaba reglamentado, que ni siquiera estaba en la memoria de nadie, pero que estaba ocurriendo y que cada día iba asumiendo consecuencias mucho más graves conforme pasaba el tiempo y se utilizaban métodos cada vez más agresivos, más violentos, más denigrantes, bueno, pues se tenía que poner un alto, ¿no? Y además, esta fue una reforma que se votó por unanimidad, porque lo mismo que está pasando en Jalisco pasa en Yucatán, en Baja California, en Tamaulipas o en Oaxaca. Es decir, en todo el país hay estos pues ni siquiera puedo decir que son abogados, porque ni siquiera son despachos de cobranza, son gestores, son, digo así, discúlpame la expresión, verdaderos coyotes,
que se hacen pasar inclusive como policías para decir, oye, yo soy de la judicial y más vale que le diga al estudio que me pague porque si no mañana me lo llevo. Eso es lo que estamos tratando de decir. Ahora, un país, y te lo preguntaba en otro espacio, senador, con el 92% de tasa de impunidad, pues difícilmente va a castigar estos delitos. Pero no podemos tomar como consideración... No, a lo que me refiero es que también entrenle a reformar lo otro. Claro, lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, nos hemos de alguna manera sobreregulado, porque cada día hay conductas que se siguen generando y que se siguen, de alguna manera, afectando a la población. No pasa nada. Por lo menos, creo que como legislador, hice lo que me tocaba hacer. Como un representante popular que ha estado de cerca una situación de esta naturaleza, pues no nos queda otra más que hacer lo que nos corresponde. En el ámbito de mi competencia ya cumplimos. Ya las otras instancias harán lo propio. Pero creo que sí tenemos que entregarle a los ciudadanos mecanismos de defensa ante una situación que pone en riesgo la dignidad, la honra, que pone en riesgo la integridad de las personas y que ha cobrado niveles de estrés tan grandes que, por ejemplo, en Jalisco una señora se suicidó. De que ya no fue tan fuerte la presión, que si ya no puedo más y mejor me suicido. Y bueno, hay quien está con la presión todo el día de por sí. A nadie le gusta de ver, a nadie le gusta de ver. Claro. Yo entiendo que puede haber muchos abusivos, que no que se van endeudando por ahí, por allá. Son hay otros que de alguna manera estás pagando tu crédito de coche y tiene una situación superviniente, un accidente, o te viene una situación que no esperabas, que tuviste que pagar de manera sorpresiva y ya te retrasaste y entonces entras en la presión de no poder pagar y luego empiezas a recibir estas llamadas obscenas, presionantes, que van a tu casa, te tocan, te persiguen, van detrás de ti. Bueno, pues llega un momento que dices, ya, no, párale, ¿no? Fíjate, está el asunto, y por eso te decía el tema de la impunidad, por ejemplo, de los guachicoleros, que es una de las palabras que hemos incorporado en nuestro lenguaje cotidiano. ¿Cuántos años robando gasolina? Enfrente de las narices de muchísima gente, he dicho que es un asunto de corrupción, pero de corrupción. Y tú lo has dicho, lo declaraste, dijiste, es un asunto de responsabilidad, y aquí lo que vemos es que es un delito tan evidente, tan a la vista, que es de corrupción. Pero ¿quién tu partido, senador, lo ha permitido? Ha gobernado este país, pacta con el sindicato de petroleros. Es decir, pero no es un asunto del sindicato, esto es un asunto de la delincuencia, delincuencia organizada. ¿Tú crees que no tienen información de parte del sindicato de trabajadores? ¿O lo operan solo? Lo que sí te puedo decir que, y yo no soy quien para estar defendiendo a nadie, hay un legislador que representa a los trabajadores. Y un senador. Un senador, pues es un legislador, es un compañero nuestro. Y quiero decirte que él votó a favor de esta ley que sanciona severamente el robo de hidrocarburos, que fue una iniciativa de las poquitas, Enrique, que no fue iniciativa del Ejecutivo. Esta fue una iniciativa que presentó el hoy senador con licencia, pero es que gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad, que se aprobó por unanimidad, y que hoy los diputados lo que están haciendo y que se le está dando mucha difusión es incrementar las penas. Pero yo insisto, este asunto es tan evidente. Pero es que ahí están las miles de tomas y no se hacen. Miles de tomas, y curiosamente hay que ver en qué estados de la República está, por ejemplo, en Puebla. Puebla tiene el mayor índice de tomas clandestinas del país. Sé que también aquí hay otras, pero y bueno, aquí hubo un incendio hace mes y medio precisamente de robo. Pero es un asunto sobre todo federal. Sí, no, más que estatal. Todos tienen que coadyuvar, por supuesto. Pero a ver, los ductos están colocados en territorios municipales. O sea, todo ocurre en lo municipal. Luego el Estado también. Entonces tiene que haber concurrencia y coordinación. Pero ataque al petróleo como energético es un asunto de seguridad nacional y por lo tanto es un asunto federal o hasta militar. Pero aquí debe entrarle todo. Sí, de acuerdo. Pero es que de pronto parece que todos se echan la bolita. Ese es el problema. Oye, fue fulano. Aquí deben de ser todos. Oye, si tú estás viendo en un municipio que sale una pipa que no es de Pemex, pues digo, pues por lo menos digo, oye, está pasando por mi municipio, por lo menos policías municipales, bueno, si creen que no es su responsabilidad, pues por lo menos reportarlo a la autoridad federal o la policía estatal y también obviamente la federal, pero este es un robo tan evidente que tiene pérdidas de 24 mil millones de pesos al año, no es un asunto menor y no puede ser, primero, que se la estén robando, después que la estén transportando y que la estén comercializando, digo, en todo ese proceso, que además es muy peligroso, el riesgo que tienen las personas que lo realizan, pero sobre todo los que no tenemos nada que ver y puede pasar una pipa que no tenga las condiciones necesarias de seguridad y puede ocurrir una tragedia. Ya aquí en Carretera Nogales se dio, ahí frente a Rancho. Por ejemplo, Tlajomulco, que tiene muchas tomas.
32 kilómetros de ducto que pasan por el municipio de Tlajomulco. ¿Tú de verdad pensarías que es mejor que Tlajomulco lleve a sus policías municipales a ver que no se roben gasolina en lugar de estar atendiendo robos a casa, robos No, bueno, eso le toca más a la policía estatal o a la policía federal? Yo creo que les toca a todos. Pues sí, pero es que yo no puedo todos cerrar es nadie, los ojos. ¿no? O sea, yo no puedo cerrar los ojos porque, oye, me voy a dedicar a ver, a detener el borrachito y mejor ya no veo los ductos. No entiendo. Que vea los ductos y que vea lo demás. Pero ¿estás de acuerdo, senador, que claro, no puedes hacer todo? Claro, lo que yo me refiero es que yo no estoy planteando el hecho de que vaya un policía municipal a cuidar los ductos. No. ¿Quién los debe de cuidar? Si se sabe que son 30 kilómetros que se pueden supervisar. A ver, hay un proceso. Y de noche claro, aparte. mira, hay un proceso en el que de manera electrónica se determina dónde hay una toma. Tú lo puedes ver. Lo que pasa es, por eso le llaman el huachicol. El huachicol es aquel combustible que le revuelven agua. Exacto. Entonces, lo que hacen es inyectar agua a los ductos para que los mecanismos de detección donde baja la presión, cuando hay el robo, no se detecten. Entonces, el Pemex tiene todos los mecanismos. Nada más te pregunto, ¿quién supervisa los ductos? ¿Quién debe supervisarlos? Pemex, el gobierno federal, ¿no? Claro, el gobierno federal. Y entonces el principal responsable es el gobierno federal. El mira, principal, no te digo que el único. Lo que yo me refiero es que tampoco estoy diciendo que el responsable es el municipio, es el Estado. Sí. Yo digo que los 3 niveles de gobierno tienen algún grado de responsabilidad y el llamado es a la coordinación, a que nadie se lave las manos, porque entonces el federal dice, es que está en el municipio, el del Estado, pues imagínate, te voy a poner así un caso. Déjame ir al corte y me pones el ejemplo. Claro. Estamos en Cara a Cara. De la mañana con 39 minutos. Seguimos con el senador Jesús Casillas. Les recuerdo el WhatsApp 33 18 80 76 41. Leemos ahorita, son muchos mensajes de la conversación que estamos teniendo con el senador. Algunas preguntas, senador, de dos temas que se han discutido a nivel nacional. El primero, el asunto de las aerolíneas. Así es. ¿En qué quedó ese tema de los retrasos? Yo quiero comentarte que ha sido de las reformas que más gusto me ha dado votar. Yo presenté una serie de iniciativas que están en comisiones, pero debo reconocer el trabajo que hicieron los diputados y las diputadas. Hay que reconocer que estas reformas, que creo que se quedaron cortas, pero que de alguna manera pues vienen a darle un respiro a una situación que ha tenido en inconformidad a muchos muy sintético. ¿Qué temas tiene? Mira, por ejemplo, déjame decir, para poner en contexto, el aeropuerto de la Ciudad de México recibe 20 millones de usuarios al año. El de la Ciudad de Guadalajara son 9 millones de usuarios al año. ¿Qué es lo que las principales quejas? Los retrasos, ¿sí? La pérdida de equipaje, los cobros excesivos por servicios ocultos que no te dicen. Por ejemplo, tú entras en internet y compras un boleto y no te diste cuenta que compraste un mecanismo para que un concert que se llama para que te den información turística y ni siquiera lo utilizas. Una serie de servicios que tú no los quieres, pero que ya se aparecen y que los compran. Sí. Bueno, todo eso ya se está reglamentando. Se les dio en este año fue primero Aeroméxico, luego Interjet, de cobrar la maleta adicional, aquella que documenta de 25 kilos. En México te cobran 400 pesos, en Estados Unidos $20. Lo hicieron las dos aerolíneas. Ya se establece que con esta reforma, cada pasajero tiene derecho a, como parte de su boleto, como parte de lo que pagó, sin un pago adicional, poder llevar esta. ¿Qué pasa con los retrasos? Que eso es algo que molesta. La primera hora, bueno, pues hay una tolerancia. Cuando esta no exceda 2 horas, la aerolínea te habrá de indemnizar con el 7.5 del costo del boleto. Además, te deberá otorgar alimentos y te deberá otorgar bebidas. La primera hora. De 1 a 2 horas. Ok, Cuando pasa de 2 horas, ya tú tienes derecho al reembolso completo del boleto. Y además, si el retraso, te digo, va a 4 horas, la aerolínea deberá de ponerte en el siguiente vuelo. Pero además, si no hay, te pagaré al hotel y te pagarán todos los gastos que esto genere. ¿Cuándo empieza a aplicar esto? Nada más esperemos que la publique el Ejecutivo. Y luego subió a 11,000 pesos la indemnización por pérdida de maleta, estaba en 6,000. Entonces, creo que es un incremento más o menos razonable, tomando en consideración que tampoco se vale que lleves en una maleta cosas de mucho valor, ¿no? Pero 11,000 pesos, de 6 a 11,000. Se sanciona la información engañosa. Ya la información que tú veas cuando vayas a comprar un boleto de internet, o cuando lo hagas por teléfono, o cuando vayas a una oficina, tendrán que decirte exactamente
con claridad qué es lo que vas a pagar y lo que no estés tú de acuerdo no lo pagas. Senador, ¿cuándo nombran al fiscal anticorrupción? El acuerdo sería que pasando la elección el 4 de junio. ¿De verdad retrasaron la elección del fiscal por por la designación del fiscal por la elección? No fue por elección, porque el acuerdo es después, me refiero que según lo declararon los coordinadores de los grupos parlamentarios, sería en el mes de junio, entonces yo considero que tendría que ser después de la elección. Pero ¿no crees, senador, que es irresponsable que después de hacer todo el sistema dejen la pieza? Porque, a ver, está muy bien el 3 de 3, es un tema importante de información, pero si hay una pieza clave del sistema, es el fiscal. Es el fiscal. Y ya está todo, ya nada más hace falta saber quién. Ya están convocados, ya se presentaron. A mí se hace que como quedaron las propuestas muy independientes, quieren a alguien más partidizado. No, yo creo que ¿sabes qué fue? Lo que pasa es que yo y lo quiero decir con toda la honestidad del mundo, y no es una crítica a mis compañeros senadores de la oposición, pero ellos han querido, o no han querido, quieren de alguna manera amarrar un tema con otro, que tiene que ver con la transformación que hay del Procurador General de la República a fiscal. Hay un transitorio en la Constitución que establece el pase automático del Procurador a fiscal. Ya el presidente de la República dijo que no va a ser Raúl Cervantes el fiscal. El propio Raúl lo dijo. Bueno, problema resuelto. O sea, lo que quieren decir es que no. Como no se que quede en la ley. Como no se ha dictaminado y no se ha reformado ese transitorio, ellos no han querido. ¿Y por qué no lo dictaminan? Bueno, si ya hasta el presidente lo dijo, Raúl Cervantes dijo que no va a ser el fiscal. Pues ya además es cuestión que las comisiones se pongan de acuerdo, no lo han dictaminado, entonces lo van a amarrar una cosa con otra. Lo que sí creo que, bueno, además nosotros ya nos declaramos listos, nosotros ya vimos los perfiles, nosotros no tenemos hasta el momento definido quién, porque en nuestro grupo lo que hacemos es reunirnos. Yo, por ejemplo, estuve presente en las comparecencias de todos y vi unos extraordinarios perfiles. Que en este proceso, y bueno, tú estuviste muy al pendiente, Enrique, fue uno de los procesos legislativos muy sui generis, porque sí tuvimos una especie de parlamento abierto con la participación de la sociedad civil, inclusive ellos ya adelantaron. Y por eso se mejoró al final lo que se acordó, porque ya ustedes iban a aprobar un sistema medio descafeinado, y hubo presión social, y qué bueno que lo hubo. Quedó, bueno, ya se ciudadaniza. 600,000 firmas, claro. Y bueno, fue de la ley 3 de 3. Que es una de las 7 leyes. Es una pertecita de todo un gran sistema, y que bueno, hoy queda en manos este comité ciudadano, en manos precisamente de ciudadanos que ni siquiera en otro también proceso sin antecedente, fueron los propios ciudadanos quienes propusieron a otros ciudadanos para formar parte de este comité. Y que creo que es el método adecuado cuando hablamos de combate a la corrupción. Entonces, porque no se puede, de alguna manera, no se puede llegar sin los consensos, porque si no lo vas a abollar. Entonces ya vas a generar una especie de desconfianza a un gran trabajo que se hizo. Entonces, la verdad es que lo que se está buscando es que salga por unanimidad. Hay una omisión que me parece preocupante, senador. En el sistema no se puede, o no se abrieron los candados para poder juzgar al presidente de la República. ¿Cuándo se podrá juzgar al presidente de la República? Como en cualquier país normal. Sí, si el presidente se equivoca, se le juzga y se acabó. Sí, lo que pasa es que hay que conocer el ámbito de responsabilidad de cada uno de los servidores públicos, porque, digo, no todo es responsabilidad del presidente. No, lo que tenga que ver directamente con él. Lo que tenga que ver con él, yo también y estoy seguro que el propio presidente estará de acuerdo. Vamos al corte, seguimos con Jesús Casillas y ahora sí leemos todos los mensajes a la vuelta. Interactúa con el 91.5 Zona 3. Envía tus comentarios al WhatsApp 33 18 80 76 41. Una mañana con 51 minutos. Algunas preguntas para el senador Casillas. Rafael Martínez dice: buen día, Enrique. Jesús Casillas y Arturo Zamora ya empiezan a salir en los medios. Como ya es tiempo de chapulines de puesto en puesto, acuérdate que tú eres del PRI, te dice, y la gente ya no los quiere. Soy taxista y la forma de monitorear les preguntamos a la gente y ya no quiere al PRI. Buen día, Enrique. Me dice a mí, con relación a lo que dice Rafael Zapopan, ya estás pensando en la candidatura. Bueno, yo nunca he negado mi legítima aspiración de algún día presidir los esfuerzos en el municipio de Zapopan. O sea, obviamente decir que no sería estarle faltando a la verdad y siendo deshonesto. La verdad es que sí quiero, pero en su momento, tanto mi partido y tanto las circunstancias, pues tomaremos una decisión. 3968, Enrique, buen día. El Banco Banorte te cambia los días de pago, ¿cierto? Y por lo tanto no se paga a tiempo y vienen las llamadas de cobro de 6 de la mañana a 10 de la noche. Llamé a la Conducef y que no hay nada que hacer más que pagar.
Postdata, en esa cuenta no tenía adeudo, pero me cobraron la anualidad y es donde me agarraron. Me pasó exactamente lo mismo, una tarjeta que no Sí, la dejas, ¿no? Nunca la solicité, Sí, me sí, llegó sí. una Te tarjeta la y la activan. dejé, ni siquiera la activaron, entonces fue la cuota anual y después de la cuota anual intereses y después se me hizo hasta que fui al banco y digo, oye, ya quítemelo porque además pues no les debo nada. Pero si no hay amenazas, tienen que seguir. Sí, oye, sí, pero Conducef debe de estar, desde luego que sí. Yo le sugiero que vaya a la delegación de Conducef y si es necesario hable ahí con Gaby Vázquez, que es la delegada, y que le diga, de acuerdo a la ley de transparencia y ordenamiento de los servicios financieros, sí tiene facultad Conducef de intervenir. 9555 dice el senador, solo es alcahuete de los bancos y de los ladrones de cuello blanco de combustibles. Dicen, nos dicen, Anónimo, por favor, que regulen por ley donde las compañías aseguradas no incrementen las primas en los porcentajes que lo han venido haciendo. Sí, las personas vienen pagando su póliza muchos años y cuando son mayores y ya tienen que usar, ya no lo pueden pagar por tales incrementos. Es tremendo. Sí, fíjate tremendo. Que, una desregulación. Sí, fíjate que cuando presenté una iniciativa, cuando fui diputado, que por cierto ya está funcionando, lo que se hizo fue establecer un fondo para que todos los alumnos de educación básica, de primaria, de preescolar, primaria y secundaria, tuvieran un seguro de gastos de accidentes. De que salgas a tu casa, estés en la escuela y regreso, si tienes un accidente que te lo pueda cubrir una compañía. Bueno, fue tanta la expectativa que un seguro que a lo mejor costaba 200 pesos al año, cuando se vio este interés, se incrementaron, entonces sí metes en un problema a las instituciones de pagar un seguro cuando ves que tienes ya cautivos ahí a los clientes y entonces empiezan a incrementarlos. Entonces lo que hizo el gobierno fue destinar una cantidad y que de ahí los padres de familia... Ahí está la reforma de Obama en Estados Unidos. Impórtenla. Es una buena reforma. Por ejemplo, que desaparezca la preexistencia. Es decir, que sí. Claro. Porque al final las aseguradoras proveen un servicio de interés general. No pueden hacer lo que se les viene en gana. Y siempre buscan la forma de no pagarte. Esa es la realidad. O el incremento de... Sí, que de pronto ya te tienen, te agarran con algunos años y ¡pum! Viene el golpe. Dice, buenos días. Una de las razones por las que no me gusta escuchar a los priistas, en todo momento quieren vernos la cara. El robo de combustible está hecho por personal muy especializado con maquinaria especial que no muchas personas saben operar y con información privilegiada de horarios. A esto me refería. Sí, es lo que pues hay que investigar y si se tiene conocimiento, pues a denunciarlos. 871, las aerolíneas siempre se cubren aludiendo que los retrasos se deben a los aeropuertos. Y es mentira, ¿eh? La verdad es que, a ver, ¿con quién contratas tú? Tú contratas con la aerolínea y si la aerolínea tiene un problema con el aeropuerto, que lo arregle con el aeropuerto, pero no puedes decirle tú al usuario que vaya y se pelee con el aeropuerto porque tú no tienes ninguna relación con el aeropuerto. Entonces ya, inclusive, a lo mejor te has fijado, al momento de abordar, la sala de abordar, ya está ahí un anuncio que dice a qué se deben las demoras. Efectivamente, en algunos. Lo que pasa que hay que recordar que por los vientos, muchas veces se cambian la dirección de los despegues y aterrizajes. Y ahí sí las aerolíneas no pueden hacer nada. No pueden hacer nada, pero ese es los menos de los casos. 6924, el problema de los guachicoleros es la falta de regulación de los precios de nuestra gasolina. Hacerles frente es igual que querer desalmar al narco, ya que si no se ataca a los consumidores, seguirá siendo negocio. Bueno, hay un debate interesante porque hasta podemos hacer un paralelismo con la legalización de las drogas, claro. 3495. Buenos días, hoy en día con la reforma energética, Pemex ya dejó de ser de los mexicanos y ahora es cada vez más un negocio multimillonario del gobierno federal. Entonces estos deben de ser los responsables de cuidar el robo a los ductos. Es para mí como el caso de los bancos, que antes tenían elementos de la policía que en lugar de vigilar la seguridad ciudadana, vigilaban al banco. Pues yo considero, no solamente en esta nueva etapa de una empresa productiva del Estado mexicano, sino anteriormente se deben de cuidar. Es una responsabilidad del gobierno federal en primera instancia. ¿Se equivocaron en impulsar la reforma, senador? No, desde luego que no. Yo lo que digo es que antes y actualmente se deben de cuidar los ductos. ¿Qué resultados? O sea, pues no hay resultados de la reforma. Bueno, es que es una reforma que estará dando resultados igual, no de manera inmediata. Tenemos que ver una vez que se exploten los yacimientos en aguas profundas, cuando ya verán tiempos. Esto no es de un día para otro, ¿no? Señor Enrique, pídale a esa persona que lo deje hablar, no tiene argumentos. Bueno, los dos nos dirigimos con mucho respeto. Qué iniciativa tan inútil, tenía que ser del PRI. Ahora resulta que todos esos vivales que piden prestado y no pagan pueden escudarse en la forma como se les cobra. No, que paguen, esa es la premisa. Y si el deudor tiene una acción que entablar, ahí están los tribunales. Nos dice también Alejandro Márquez, llevo años dedicados a la cobranza extrajudicial y nunca se ha llegado a la violencia con amenazas. Me parece los comentarios del senador de promover la cultura de no pago. Felicito a este despacho que está haciendo las cosas correctas, eso no tiene ningún problema. El problema son
otros que sí lo realizan y que tenemos documentados cientos de miles de casos. Y decir que de pronto no hay amenazas, pues sí, claro que de pronto hay amenazas. Y no todos, digo, qué bueno que él lo hace de manera adecuada y por eso lo felicito. Lástima de los que utilizan otros métodos que son a los que va a dirigir esta reforma. 50-13, la impunidad es la madre de todos los problemas en México. Que encarcelen al exgobernador Emilio González. Bueno, primero que le prueben algo, ¿no, senador? Porque digo, ustedes hicieron campaña diciendo que Emilio era el corrupto de los corruptazos y nada. Pues lo que pasa que lo que se hizo fue que la Auditoría Superior del Estado hiciera las indagatorias correspondientes, sobre todo por un tema la Contraloría, que ¿no? nos causó. No, la Contraloría depende del es una instancia que depende del gobernador, no. En este caso era la Auditoría Superior para que se auditaran los Juegos Panamericanos, no fue más, es lo que propusimos nosotros, porque además fue pues un asunto que se trató del dominio público, que no es un asunto privativo de los legisladores y que ahí estuvo y que hicimos la solicitud en su momento. Saludos, somos 127 millones de habitantes en México en 2015, gracias. 40-33, y en los créditos hipotecarios que no hacen nada por regularlos, que no sean leoninos. Bueno, supone que con la reforma financiera sí. Saludos al programa y al senador Jesús Casillas, que mañana es su cumpleaños. Sí, mañana. Bueno, mira, nos tocó. 86-67, hola, buenos días de nuevo. Ya yo a ver si a Jesús Casillas me hace caso sobre el problema que existe en la avenida Río Blanco, negocio de flores arriba del Camellón, en lugar de plantar árboles y carros en doble estacionamiento, cruza con industria textil. Me llevo el dato, es la primera vez que tengo conocimiento de esto, con mucho gusto lo reviso. También nos dice, se incrementan más de un 25% con relación también a los seguros, muchas gracias. Gracias, Enrique, tú sí pisas todo y cómo va, gracias, Rafael. Bueno, se nos acabó el tiempo. Senador, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la oportunidad, estamos a la orden y ojalá que tengamos... Sí, hoy no hablamos casi de Zapopan. Pues el día que... Y eso que has tenido algunos temas, ¿no? Como lo de los terrenos. Que ahí lo estaremos comentando. Gracias, senador. Gracias. Nos vamos, el lunes nos escuchamos a las 9 de la mañana, vamos a hablar sobre la consulta de la ciclopista en Tlaquepaque, que ha sido un gran debate, si en realidad se debe hacer o no se debe hacer. Hasta el lunes a las 9. Gracias.